Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo capítulo de nuestro queridísimo podcast llamado Chismecito del 50-30, donde hablaremos de lo que a ti te interesa. Cuéntanos, Camila, ¿de qué tratará el episodio del día de hoy? Bueno, el día de hoy les traemos un podcast muy interesante, ya que hablaremos sobre la importancia de la pandemia y la epidemia en la literatura en general. Por esto, les sugerimos quedarse hasta el final, ya que les recomendaremos algunas novelas que pueden leer por si les agrada el tema. Así que, si no hay más por decir, comencemos con este podcast. La verdad, a mí leer novelas o algún texto de este tema siempre me trae nostalgia. Después de la pandemia que vivimos, no es sencillo para mí. Me pasa lo mismo, pero lo que hay que entender es que la literatura intenta revelar muchas cosas sobre quiénes somos en realidad cuando sucede todo esto. Así es, las pandemias nos ponen a prueba, sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Hay actos de solidaridad, pero también hay mucho egoísmo y miedo, y todo eso lo podemos ver reflejado en las novelas. Exacto, la literatura nos ayuda a entender cómo reaccionamos ante el miedo, el sufrimiento y la muerte. Es como si las historias nos ayudaran a comprender esos momentos difíciles. Y es que esto va más allá de lo personal. Muchas veces los autores utilizan las epidemias en sus libros para criticar los fracasos de los gobiernos o las instituciones. En otras palabras, en una crisis de este tipo, las desigualdades sociales se vuelven mucho más visibles. Así es. Un ejemplo de esto es en México. Durante la pandemia mucha gente se quedó sin empleo, aumentó la pobreza, con esto aumentó la violencia, la trata de personas, el narcotráfico y el sistema de salud público fue deplorable, demostrando el fracaso absoluto de este gobierno. Un libro que habla de esto es el de Laurie Ann Jiménez, que se titula Daño Irreparable. Es verdad, esto también refleja a veces a la sociedad y su hipocresía, su indiferencia ante situaciones drásticas. A veces el consumismo y el egocentrismo nos ciegan y hace que la sociedad tome medidas muy drásticas como consumir de más sin pensar en las necesidades de los demás. Y pienso que esto no solo afecta lo económico o lo social, sino también lo emocional. Durante la pandemia, mucha gente se sintió más vulnerable que nunca, como si de repente estuvieran desconectados de todo y en algunos casos completamente solos. La salud mental se convirtió en una crisis silenciosa de la que poco se hablaba. No fue solo que el sistema de salud física se vio afectada, también se olvidó que había personas lidiando con ansiedad, depresión y el impacto emocional de vivir algo tan inesperado. El confinamiento, la incertidumbre, el miedo, todo eso dejó secuelas que honestamente aún no terminamos de entender. A lo largo de la historia, las epidemias no solo han impactado nuestras vidas, sino que también han sido utilizadas en la literatura para hablar de temas humanos y universales. Exactamente, ejemplos de estos son obras clásicas como La peste de Albert Camus, donde una epidemia refleja la condición humana y las reacciones ante la muerte y el sufrimiento. Y también está El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, donde se relaciona la enfermedad con una historia de amor que trasciende en el tiempo. Les invitamos a leer estas muy interesantes novelas que no solo hablan de enfermedades, sino de dilemas existenciales y de cómo en medio del caos surgen la esperanza, el amor y la reflexión. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Como hemos visto, las pandemias no solo afectan a la salud física, sino que también tienen un impacto profundo en lo social, emocional y literario. Nos enseñan mucho sobre nuestra fragilidad como seres humanos, pero también sobre nuestra resiliencia. Así es, y la literatura nos brinda esa oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Nos invita a mirar y escuchar a nuestra sociedad, o sea, para entender cómo nos enfrentamos a la crisis, qué aprendemos de ellas y cómo seguimos adelante. Así que si te interesa explorar más sobre estos temas, no olvides revisar las novelas que mencionamos. La lectura puede ser muy útil para procesar lo que vivimos y tal vez encontrar
respuestas a nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y que sigan explorando cómo la literatura puede reflejar nuestras realidades. Nos escuchamos en el próximo Chismecito del 50-30. Hasta la próxima.